Europa, año 2024. Un escalofrío recorre el continente mientras las palas excavan zanjas frescas. No para cimientos, sino para lo impensable. Nuevas tumbas. Es en Suecia, un país que durante mucho tiempo se mantuvo al margen. Ahora se prepara para el combate. ¿Una preparación sensata o delira? Pregunta personal. ¿Dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Mientras tanto, en Francia, el Ministerio de Sanidad emite una advertencia sombría que congela la sangre. Una gran escalada armada para marzo de 2026. Imaginen esto. 50.000 bajas en los primeros 6 meses. ¿50.000? Una cifra que asusta. ¿Qué significa esto para la gente común? ¿Están los líderes europeos preparando a sus ciudadanos para un conflicto que nadie pidió? La retórica bélica se intensifica. No es solo un rumor, es una declaración constante de los líderes. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, incluso tuvo un incidente aéreo misterioso. Su avión, dicen, tuvo problemas con el GPS. Aterrizó usando mapas de papel. ¿Un fallo técnico o algo más oscuro en el aire? Los líderes europeos, en lugar de buscar la paz, parecen empujar hacia el abismo. Describirlos como leones cobardes de una caricatura es caritativo. Son figuras que, en nuestra opinión, carecen de coraje. Han adoptado una pose de guerra fría. Pretenden ser fuertes, pero internamente son débiles. Sus acciones no inspiran confianza. Ahora, otra pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad y país nos miran? Queremos conocer la geografía de nuestra audiencia. La administración estadounidense ha fallado estrepitosamente en su intento de aislar a Rusia. Intentaron poner una cuña entre Rusia, India y China. ¿El resultado? Un fracaso rotundo. Sus lazos, al contrario, se fortalecen. Un ejemplo claro. Bloquearon la venta de petróleo ruso a India. Intentaron sancionar a empresas saudíes e iraquíes. Sin embargo, Rusia ganó cuota de mercado. ¿Qué error estratégico se cometió? El sur global no ve a Rusia como un paria. Están observando, con cautela, los acontecimientos. Rusia, China e India forman ahora un bloque formidable. La Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, ha ganado influencia. Los líderes de países que representan al menos el 42% de la población mundial se han reunido. El poder se está desplazando hacia el este. ¿Es esta la manifestación de un nuevo orden mundial? ¿Estamos presenciando el fin de la hegemonía occidental? ¿Qué nos pueden contar sobre los líderes europeos? Se les llama incompetentes y cobardes. Su preparación para la guerra parece deliberada. Un proceso psicológico o una fe genuina en un conflicto inevitable. Esta narrativa sugiere una operación psicológica deliberada, o tal vez una creencia real en un conflicto ineludible. El sueño de una Europa fuerte y unida se disipa, reemplazado por la visión de una Europa que cava sus propias tumbas. Es la triste realidad de una generación de líderes que, seamos honestos, parecen ajenos a las verdaderas necesidades de sus pueblos. No hay una mesa multicolor de la diversidad, sino un futuro. Teñido de gris. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Parubi, la figura central del escándalo, y su supuesto intento de asesinato. Un presunto asesino que inicialmente afirmó haber sido chantajeado por agentes rusos. Después se retractó. Esto huele a desinformación. El Servicio de Seguridad de un país vecino, la SBU, primero reportó el chantaje. Luego, el propio asesino y el fiscal del BIF lo negaron. Esto sugiere una lucha interna. Una operación de bandera falsa con el fin de desviar la atención. O quizás solo una torpeza en el manejo de la información. ¿Por qué cambiar la historia? La verdad parece elusiva. El incidente del avión de Ursula von der Leyen y su supuesto GPS dañado. El servicio de seguimiento aéreo FlyRadar lo desmintió. 9 minutos de interrupción. No una hora como se reportó. ¿Fue una fabricación? ¿Un intento de culpar a Rusia? Parece una narrativa diseñada para generar miedo y justificar una mayor confrontación. Mientras Europa se desmorona, otros consolidan su poder.
El presidente ruso se reunió con Fico. Esto le otorga legitimidad internacional. El presidente chino y el presidente indio cooperan estrechamente. Un ejemplo de cómo los esfuerzos occidentales se vuelven contra ellos mismos. Trump, mientras tanto, ha desaparecido de la vista pública. Circulan viejos videos de golf. ¿Está enfermo o es una estrategia? El New York Times lo acusa de acabar con el aislamiento de Rusia. Le atribuye haber reintegrado a Putin en la política internacional. ¿Es una acusación justa? La declaración de la cumbre de la OCDE no menciona a la zona de conflicto. Esto fue condenado por su Ministerio de Asuntos Exteriores como un fracaso para Moscú. ¿Pero es realmente un fracaso? La OCS condenó los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. Destacó la plena membresía de Irán. La OCS es una potencia creciente. La Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, está cobrando fuerza. El supuesto ultimátum de China, entregado por Fico a un líder de la zona de conflicto, agita las aguas. El primer ministro eslovaco se reunirá con el líder de ese país. ¿Qué significará este encuentro? Las tensiones no disminuyen. Lo que era una posibilidad lejana se cierne ahora sobre nosotros. Es una situación que nos concierne a todos. Los medios occidentales lo minimizan. Pero, ¿están contando la historia completa? Es crucial entender las implicaciones. La implicación es ominosa. Las decisiones tomadas hoy decidirán el destino de millones. Las palabras de Putin a Fico fueron claras. Rusia responderá seriamente a los ataques a su infraestructura energética. Una amenaza con consecuencias devastadoras. ¿Quién ganará en este pulso de voluntades? La situación es inestable. No hay medias tintas. La gente común es quien paga el precio. Las vidas de millones penden de un hilo. El contexto histórico de esta situación es clave. Después de la Guerra Fría, líderes incompetentes llegaron al poder en Europa. Se produjo un declive en la calidad del liderazgo. La Europa de hoy es una sombra de su antiguo esplendor. La retórica de sangre, sudor y lágrimas de Churchill parece una reliquia del pasado. Los actuales líderes carecen de su coraje. Rusia pasó por una situación difícil a finales de 2022. Se retiró de Jersón. Fue muy criticada. Pero Putin hoy emerge más fuerte. Un ejemplo de resiliencia, George Orwell, con su 1984, capturó la esencia de la propaganda. La guerra es paz. No mencionar es un fracaso. Estas palabras resuenan hoy. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la zona de conflicto manipula el lenguaje. Manipula la realidad, como ya sucedió con su seguridad interna, la SBU, que primero afirmó el chantaje. La desinformación es un arma poderosa. ¿Cómo discernir la verdad? La manipulación es evidente en cada esquina. El incidente del avión de Ursula von der Leyen, la retractación del supuesto asesino, Trump y su punto negro. Su desaparición parece estratégica. Puede estar manipulando los mercados. O quizás oculta problemas de salud. El enfado impotente de Trump por los aranceles a la India demuestra su preocupación por los intereses económicos de su país. Un contraste con los líderes actuales. El presidente francés, Macron, habló con el Kremlin. Acusó a Putin de ser un caníbal, pero marcó su teléfono. ¿Hipocresía? Los líderes europeos, en su mayoría, parecen estar al servicio de las políticas estadounidenses. El surgimiento de un mundo multipolar es innegable. La OCS se fortalece. Rusia, China e India cooperan. La influencia occidental disminuye. La hegemonía estadounidense está en declive. La geopolítica energética también es clave. El acuerdo del gasoducto, Poder de Siberia 2, es masivo. 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Durante 30 años, Rusia se ha volcado hacia Asia. Esto sortea las sanciones occidentales. La desdolarización es otra tendencia. Los lazos económicos fuera del sistema financiero, dominado por Occidente, crecen. No debemos subestimar la guerra de la información. El video mismo es parte de esta guerra. Cuestionamos las narrativas oficiales. La propaganda abunda. La preparación para la guerra por parte de los estados.
Europeos es alarmante. La excavación de tumbas, las advertencias del Ministerio de Sanidad, sugiere una operación psicológica o una creencia real en la inevitable confrontación. Francia podría usar la ley marcial, podría cancelar elecciones. Una copia de la experiencia avanzada de la zona de conflicto. Los rumores sobre Putin y Modi. Dicen que Putin convenció a Modi para bloquear la membresía de Azerbaiyán en la OSCE. Esto apunta a maniobras diplomáticas ocultas. No todo se ve a simple vista. La SBU primero afirmó el chantaje. Luego, el asesino lo negó. El fiscal de Leópolis también. Esto sugiere una lucha interna en la zona de conflicto. O una tapadera. ¿Dónde está Trump? Su ausencia es un misterio. Su historial de golf. ¿Es especulación? ¿Su salud? ¿O manipula el mercado? No hay una respuesta clara. Los líderes europeos muestran una actitud de guerra fría, incompetencia. Lanzaron a sus naciones al caos, preparaciones de guerra irresponsables, ruina económica. Esto es lo que se rumorea en los círculos internos. Los motivos detrás de estas acciones son múltiples. Los líderes europeos justifican el gasto militar, consolidan el poder, desvían la atención de problemas internos, mantienen lazos con Estados Unidos, o buscan evitar que Trump regrese al poder, o quizás imitan sus tácticas populistas. Cancelar elecciones, el gobierno estadounidense, aislar a Rusia, mantener la hegemonía global, evitar la alianza China-Rusia-India. Pero sus fracasos fortalecen al bando opuesto. Trump, posicionarse como pacificador, un negociador eficaz, contrasta con sus predecesores. Su ausencia podría ser estratégica, manipular mercados o ocultar problemas de salud. Su rabia impotente por los aranceles muestra su preocupación por los intereses económicos estadounidenses. Rusia con Putin. Romper el aislamiento internacional. Forjar nuevas alianzas. OCS. Sur global. Proyectar fuerza. Debilitar la seguridad energética de Europa. China, con Xi Jinping. Fortalecer lazos económicos. Ampliar su esfera de influencia. Contrarrestar el poder occidental. India, con Modi. Asegurar el suministro de energía. Beneficiarse de acuerdos comerciales. Navegar entre potencias. La zona de conflicto. Su Ministerio de Asuntos Exteriores. Mantener el relato de una agresión rusa, obtener apoyo occidental, desacreditar éxitos diplomáticos rusos, sus declaraciones orwellianas. Son intentos desesperados de convertir eventos negativos en victorias. La amenaza de una guerra total contra la infraestructura energética de un país vecino. Una predicción aterradora. Señales de una escalada. Los líderes europeos son leones cobardes. Muestran una retórica fuerte, pero son débiles. Los suecos excavan tumbas para soldados. Un detalle escalofriante. La bandera sueca y la de la zona de conflicto son similares. ¿Un vínculo ideológico o un destino compartido? La zona de conflicto ha sufrido un costo humano inmenso. Sus cementerios están llenos de banderas. El contraste entre el punto negro de Trump y sus viejos videos de golf. Una alusión al engaño, a la debilidad. La elección forzada de Modi de alinearse con Rusia y China. La presión estadounidense resultó contraproducente. Trump, con su desaparición, crea un misterio intrigante. Aliyev, de Azerbaiyán, confiado. A pesar de no entrar en la OSCE, la lógica económica supera los desaires políticos. Montañeses de la zona de conflicto dinamitarán gasoductos. Un humor oscuro, una advertencia seria. Recuerda incidentes pasados, como el de Nord Stream. La probabilidad de guerra en Europa es real. Llevará a una inestabilidad generalizada. Los bloques no occidentales se fortalecerán. OCS. Las alianzas occidentales se debilitarán. OTAN, UE. Aumentará la polarización política y la desconfianza. El autoritarismo se extenderá por Europa. Ley marcial. Cancelación de elecciones. Militarmente, hay riesgo de confrontación entre OTAN y OCS. El gasto militar aumentará. Llevará a un agotamiento económico. Cientos de miles de bajas civiles. No solo soldados, armas avanzadas,
Ataques a infraestructuras críticas. Económicamente, Europa caerá por los preparativos de guerra y por el conflicto. Rusia sorteará las sanciones, fomentará su economía, nuevas alianzas, acuerdos de gas con China. Los países que cumplen las sanciones perderán dinero. Oriente Medio dejará de vender petróleo a la India. Inestabilidad del mercado global. Manipulación. Socialmente, habrá víctimas masivas. Crisis humanitarias. La confianza en los líderes desaparecerá. Y en los medios. Desintegración social. Mayor sufrimiento para la gente normal. Conflictos internos. Divisiones. El peor escenario. Una guerra total en Europa. Destrucción masiva. Colapso económico. Consecuencias globales desconocidas. Rusia y China dominan. Occidente se debilita. El escenario probable. Conflicto limitado en la zona de conflicto. Guerra por poder. Guerra económica. Europa inestable. Rusia y China aumentan su influencia. El mejor escenario. Los europeos se dan cuenta. Los líderes son incompetentes. El costo de la guerra es alto. Se rebelan. Un liderazgo pragmático emerge. Paz y lazos económicos con Rusia y China. Una nueva era de cooperación. Trump regresa al poder. Termina la guerra. Expone los fracasos del gobierno anterior. El escenario inesperado. Agitación política interna. En un país europeo clave. Francia. Alemania. Cambia el panorama geopolítico. Desescalada inmediata. ¿Quién gana? Desde la nuestra perspectiva, los vencedores. Rusia, China, India, los miembros de la OSCE, el sur global, obtienen influencia económica y política. Rompen el aislamiento. Establecen un nuevo orden mundial. Putin es un líder fuerte, capaz. ¿Quién pierde? Europa. Líderes, ciudadanos. Estados Unidos, su actual gobierno. La OTAN, un país vecino. Se enfrentan a la guerra, al declive económico, a la pérdida de influencia. Los líderes europeos son tontos, desinteresados. La advertencia del Ministerio de Sanidad francés. Marzo de 2026. 50.000 bajas. Tiempo suficiente para que Rusia se rearme. Para ataques de la OTAN. Para 2030. Pero el plazo es de solo 1 año y medio. 5 candidatos de la AfD murieron antes de las elecciones. Un número alarmante. Alimenta teorías conspirativas. El equipo de Trump, por su parte, propone el fin de la confrontación para finales de este año. Una narrativa diferente. 9 minutos frente a 1 hora. Esa discrepancia en el tiempo de vuelo de Ursula von der Leyen. La distorsión es clara. El nuevo gasoducto, Poder de Siberia 2. 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año, durante 30 años. Significa un enorme cambio energético. El tránsito aumenta. 6.000 millones de metros cúbicos al año. 38.000 millones. Una redirección de energía a gran escala. Los economistas dicen que el gasto en defensa impulsa la economía. Es un disparate. 28 millones de tanques. Una exageración para ridiculizarlo. La familia de Trump, según se alega, ganó 5.000 millones por manipulación del mercado. ¿Corrupción? El tono de esta presentación es cínico, sarcástico. Se burla de los líderes europeos, su banco LGBT, alarmista, miedo de la guerra, tumbas frescas, 50.000 bajas, el otoño muy frío y oscuro, desprecio por la debilidad europea, su hipocresía, la llamada de Macron, la historia cambiante de la SBU. Pero hay una confianza implícita, victoriosa, cuando hablamos de los éxitos de Rusia, de la resiliencia de Putin, los cambios en el poder, conspirador. Sugerimos motivos ocultos, manipulación de mercados, asesinatos políticos, víctimas. Nos posicionamos a nosotros mismos y a los europeos normales como víctimas de líderes imprudentes. El lenguaje emocional es clave. Infeliz, abominación, cobarde, trágico, para provocar reacciones. Un encuadre en blanco y negro. Villanos, líderes europeos incompetentes, actual gobierno de la zona de conflicto. Héroes, Putin, la alianza de la OCEO.
Apelamos a valores, la verdad, el sentido común, proteger a la gente común, contra el egoísmo o la naturaleza engañosa, burla, esos leones cobardes, el trivial banco LGBT, teorías conspirativas, motivos ocultos de Trump, muertes relacionadas con elecciones, incidentes aéreos. Argumentos de hombre de paja, tergiversar, simplificar las posiciones de los oponentes, para refutarlas fácilmente. Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la zona de conflicto sobre la OSS. Generalizaciones. Europa se prepara para la guerra. Toda Europa. Apelación al sentido común. Experiencia compartida. Ustedes también lo recuerdan. Lo de Prigozhin. La burla. El ridículo. Llamar a los líderes leones espantapájaros o burros. Confusión. Vincular eventos no relacionados. La supuesta condición de Trump con viejos videos de golf. Poner en duda su imagen pública. Mentalidad de nosotros contra ellos. Europeos comunes y yo. Los que ostentan el poder. Desacreditar las narrativas oficiales. Presentar hechos alternativos. Flea Radar. Parubi. Socavar la confianza en los medios de comunicación, la imagen de los participantes, los líderes europeos, villanos, incompetentes, cobardes, hipócritas, egoístas, imprudentes, llevando a su gente a la ruina. Si es posible, imágenes de ellos, débiles, confundidos, en situaciones absurdas, los europeos normales, víctimas, llevados a la guerra sin saberlo, sufriendo las consecuencias, enfocarse en el sufrimiento humano. Contraste con las acciones de los líderes. El actual gobierno de EU, incompetente, maquinador, fallaron al aislar a Rusia. Meteduras de pata, políticas contraproducentes. Putin, héroe, líder resiliente, superó una situación desesperada. Rompió el aislamiento, fortaleció alianzas, mostrar su aplomo, sus alianzas, los resultados positivos para Rusia, la OCS, el sur. Global, ascendente, poderoso, el futuro orden mundial, pragmáticos, económicamente fuertes, sus cumbres exitosas, proyectos conjuntos. Trump, complejo, héroe, potencial pacificador, víctima de campañas de desprestigio, o una víctima, mal de salud, atacado por enemigos políticos, enfatizar su posición única, para cambiar el curso de los acontecimientos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la zona de conflicto. Su líder, villanos, tontos, orwellianos, desconectados de la realidad, desesperados, manipuladores, sus declaraciones contradictorias, representarlos como delirantes. El final de este drama no está escrito, pero las fuerzas que actúan son claras. La humanidad enfrenta un cruce de caminos, el camino de la confrontación o el de la cooperación. ¿Qué elegiremos? Es una pregunta que solo nosotros, el pueblo, podemos responder. ¿Dónde termina la línea roja entre la diplomacia y el conflicto? Escriban su opinión en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita. Así recibirán notificaciones de nuestros próximos análisis. Compartan este video si creen que la verdad debe ser conocida, porque su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir explorando las profundidades de la geopolítica mundial.